Ok, ¿qué tal, estimados alumnos? Ok, ese es el material que les comenté que iba a desarrollar, en donde esta fue la segunda clase, ¿no?, que he tenido con ustedes, y en donde desarrollamos temas que entran dentro de la etapa del examen clínico, en la etapa de la inspección general, en estancia, o sea, cuando nos toca tener al frente a un equino y el equino no se mueve, o sea, está quieto frente a nosotros, y ustedes tienen que, ciertamente no son, como verán, van a ver ahora o recordarán, no son pocas cosas las que uno puede evaluar o reconocer o identificar en este momento, ¿ya? Bien, y los temas en donde, dentro de esta etapa del examen clínico, los temas que fueron desarrollados fueron los temas de aplomo, y el tema de balance en la etapa final de la presentación. Bien, sobre esta imagen les comenté también, esta imagen corresponde en sí a una pintura bastante famosa que se denomina el Derby de Epsom. Ustedes pueden ampliar un poco más en internet si desean también. Bien. Y que bueno, un estudio fotográfico demostró que el detalle que figuraba en esta imagen, eso lo comenté también en la clase anterior, que ciertamente esto no era correcto, ¿no? El tema de que al momento de que los caballos corren o hacen su galope largo, tienen los miembros totalmente extendidos, y en ese momento los caballos están suspendidos en el aire, ¿no? Si bien es cierto, en realidad lo que ocurre en la realidad, o sea, aquí por ejemplo en el video que figura acá, ciertamente existe un momento, ¿sí?, en donde al correr el caballo tiene los miembros en el aire, ¿sí?, ¿no? Que en este caso sería eh, perdón, ¿sí? Pero no es el momento en que los caballos están con los miembros totalmente extendidos, sino por el contrario es cuando los miembros están totalmente flexionados o recogidos, ¿no? Que en esta imagen sería esta imagen de acá, la segunda imagen de esta primera fila, ¿no? Entonces, hasta cierto punto, este estudio, ¿no?, demostró que había algo de erróneo en esta imagen que es muy realista, bastante detalle corporal, físico de los caballos. Es una imagen, por eso que hasta ahora siempre se revisa, ¿no?, y se conoce, una imagen muy, muy realista, ¿no?, que se ajusta mucho en el detalle corporal, básicamente de los caballos, ¿no?, sobre todo el sudor, el brillo que tiene el cuerpo del caballo, ¿no? Bien, paradójicamente seleccioné un tema que tiene más que ver con la dinámica o con la biomecánica, en un tema que tiene que ver más que todo con la estancia en esta parte, ¿no? Es un poco paradójico, pero bueno, vamos a empezar con el tema. Bien, como les comenté, lo que lo que se desarrolló en esta clase fue aspectos clínicos que protocolarmente nosotros lo vemos en la segunda etapa del examen clínico, ¿no?, lo que la etapa denominada inspección. Bien, como figura acá, ¿no?, en la segunda etapa. Esta es la etapa en donde vamos a ver, o nos toca desarrollar, todo lo que voy a tocar a continuación. Bien, vamos a centrar en las principales diapositivas para no ser muy largo este material. Bien, este es un ejercicio netamente visual. O sea, en esta parte nosotros todavía no tocamos al equino, ¿no? Ya en la siguiente etapa, después de poder evaluar los aspectos más importantes que vamos a ver acá, ya recién vamos a poder tocar al caballo y poder hacer lo que sea necesario, ¿no? Palpación, percusión o auscultación o algún método diagnóstico invasivo. Bien, pero siempre recordar, esto es una parte que siempre recalco, ¿no?, sobre todo considerando que quizás, y ojalá que a lo mejor sí alguno, ¿no?, ojalá que por ahí alguno, por ahí que no van a ser muchos, ¿no?, pero siempre a veces por ahí hay uno que otro que se desarrolla y se logra desempeñar, especializar en caballos o en equinos. Pero lo que pasa por lo general es que a veces a uno, ya cuando termina la carrera, a uno de todas maneras de vez en cuando lo llaman para ver un caballo, ¿no? Eso sí suele pasar, ¿no? Entonces, o sea, de que van a ver caballos, eventualmente por ahí sí les va a tocar ver caballos, vaticino, ¿ya?
Y cuando suceda esto hay que tomar en cuenta pues un aspecto que es común a muchas especies, ¿no? O sea, cuando uno ve o hace examen clínico no solamente de un caballo, ¿no? De una vaca, de un perro, de un gato, o sea, directamente lo primero que hagan no sea tocar al paciente, ¿no? O sea, tomar temperatura, auscultar. Eso es importante, pero se hace después. Siempre primero y sobre todo tomando en cuenta que alguna vez, ¿no? Cuando ustedes les lleguen pacientes, les van a llegar pacientes porque esos pacientes están con alguna condición clínica, con alguna afección, con alguna lesión, con alguna enfermedad. Y les puede llegar pacientes de todo tipo. ¿No? Si recuerdan la clase anterior nos tocó, digamos, ¿no? Nos tocó hipotéticamente un caballo tranquilo, pero ya vieron que en algún momento los caballos hacen su maña, ¿no? Hacen una inconducta, ¿no? O una mala conducta que es potencialmente riesgosa, ¿no? Entonces, siempre, sobre todo en el caso del caballo, si lo quieren, ¿no? Entender así, siempre procuren siempre ser protocolares, ¿no? En esta parte, ¿no? Y evaluar a una cierta distancia, como figura acá, ¿no? Aspectos que ciertamente, como vamos a ver a continuación, son muchos aspectos que podemos evaluar antes de empezar a palpar o a tomar temperatura, por ejemplo, ¿no? Bien, bien, correcto. Siempre acá figura este círculo acá, alrededor del caballo, ¿no? Este círculo en sí es el camino que ustedes tienen que recorrer alrededor del caballo cuando están haciendo inspección general, ¿no? O sea, la idea de este recorrido, ¿no? Es que puedan observar distintos planos, ¿no? O tener distintos planos de observación, ¿no? A nivel frontal, a nivel caudal, a nivel de los flancos y también planos de observación diagonal, ¿no? Por acá, no diagonal por acá o diagonal por acá o por acá, ¿no? Sobre todo si el motivo de consulta es una claudicación, que por lo general es el motivo de consulta más frecuente, ¿no? Más que un cólico, más que un proceso o más que una enfermedad orgánica, por ejemplo una infección gripal o una neumonía, mucho más común, tomando en cuenta que ustedes cuando les llegue pacientes equinos, por lo general van a ver casos de caballos de salto, de carrera, de polo o caballos de paso, por ejemplo, ¿no? En donde siempre vamos a hablar de animales que van a hacer o van a cumplir una función o de trabajo o una función deportiva, ¿no? Entonces, por esa situación es común, o lo más lógico que ocurre es que la mayoría de consultas o la mayoría de motivos de consulta sean asociados a casos de claudicación, ¿no? Entonces, ¿no? Y este ejercicio es importante hacerlo sobre todo si uno está empezando a revisar o observar en esta etapa posibles lesiones a nivel del miembro locomotor. ¿Ya? Bien. Esta imagen corresponde al corte, como dice ahí, sección transversal del miembro posterior, ¿no? Una articulación tarso-metatarsiana. Esta es una articulación que se encuentra dentro de la región articular del tarso, ¿sí? Bien. Haciendo el corte transversal, más o menos lo que yo he querido ver o que vean es que mayormente, ya sea que el corte sea acá o incluso más en alguna porción más distal del miembro locomotor, siempre vamos a tener esta imagen de una circunferencia, de un círculo, ¿no? Y el miembro locomotor del caballo tiene la particularidad de que el corte transversal asemeja una circunferencia, ¿no? O si ustedes ven el miembro de un caballo, ya sea las manos o las patas, ¿no? Ya sea a nivel de la caña, a nivel del carpo, a nivel del nudo, a nivel de la cuartilla, siempre uno encuentra una especie de cilindro, ¿no? Una estructura medio tubular, ¿no? Una estructura medio tubular. Y una estructura tubular, ¿no? Al corte transversal en forma cilíndrica o este círculo, tiene la particularidad justamente de tener muchos planos de observación, ¿no? Tenemos un plano de observación dorsal, un plano caudal, un plano medial, un plano lateral y los planos oblicuos, ¿no? Que les decía, ¿no? Un plano dorso medial, dorso lateral, caudo medial o caudo lateral. Entonces, cuando uno revisa y hace este recorrido que les comento, uno tiene justamente el primer objetivo de poder identificar
y recordar, ¿no? Como este ejercicio es netamente visual, ¿no? En lo que refiere a los famosos indicadores o pilares de la inflamación, ¿no? Un tema que seguramente ustedes han visto en patología, de eso, de forma muy extensa, seguro, ¿no? Muy desarrollada. En esta etapa el único indicador inflamatorio que ustedes pueden reconocer es el aumento de tamaño, ¿no? Entonces, un primer objetivo en esta etapa, ¿no? Cuando ustedes están haciendo este ejercicio visual, es poder justamente identificar aumentos de tamaño o zonas de aumentos de tamaño. Estos aumentos de tamaño pueden ubicarse en cualquiera de estos 8 planos, 1, 2, 3, 4, 5, 8, en cualquiera de estos 8 planos, ¿no? Entonces, en función de dónde se encuentran estos aumentos de tamaño, ustedes van a poder observar o asociar o relacionar las posibles lesiones, ¿no? Por ejemplo, un aumento de tamaño en la región dorsal del miembro locomotor, aquí, que en este caso aquí, si ponemos acá dice MT3, ¿no? Este es sería el tercer metacarpiano, aquí, o sea, si hay un aumento de tamaño aquí en esta parte de acá, esto por lo general nosotros lo asociamos o lo relacionaríamos a un, si recuerdan esto, sería o puede ser un sobrehueso, ¿sí? Si es que el aumento de tamaño es de una porción de la caña, o a una cañera, si es que el aumento de tamaño es en toda la región de la caña, en toda la extensión del hueso de la caña. Recordar que los términos sobrehueso, cañera, hacen referencia a son sobrenombres en realidad, que hacen referencia a una enfermedad común, ¿no? En ambos casos, que se denomina periostitis metacarpiana. Bien, el término clínico correcto de la enfermedad es periostitis metacarpiana, ¿no? El sobrehueso es una condición o una lesión un poco más crónica, y las cañeras es una lesión mucho más aguda. En una cañera hay claudicación al paso, hay dolor, hay calor, es una lesión mucho más aguda. Bien, si hay por ejemplo un aumento de tamaño de la región caudal del miembro locomotor, en la región caudal, como dice acá, C de caudal, dice acá, si lo ven acá, asociamos acá, dice DDFT, ¿no? Quiere decir Deep Digital Flexor Tendon, ¿no? O sea, tendón flexor digital, deep es profundo, ¿no? Tendón flexor digital profundo, ¿no? Acá dice tendón flexor digital superficial, los tendones, ¿no? El paquete tendinoso, ¿no? Entonces un aumento de tamaño acá rápidamente lo relacionamos a una inflamación o del tendón, o lo que es una tendinitis, ¿no? Si es que es una inflamación de una porción de este paquete tendinoso, indicamos de que esto es una tendinitis superficial. Si es que existe acá o notamos un aumento de tamaño o una inflamación de todo el paquete tendinoso, esto lo asociamos más que todo a una tendinitis profunda. ¿Ya? Ahora, si encontramos por ejemplo un aumento de tamaño en la zona medial del miembro locomotor, ¿no? Por lo general, esta lesión a este nivel, sobre todo en caballos ya adultos, o sea, más de 7 años, 10 años, 12, 13, 14 años, que es común donde aparece, que es una edad muy común en que aparece abultamientos aquí en esta zona, lo relacionaríamos también a un sobrehueso. ¿Ya? Bien. Ahora, aumentos de tamaño en otras zonas, ¿no? Ya sea la zona lateral, ¿no? La zona o estas zonas oblicuas, por ahí pueden estar más asociados a otro tipo de lesiones causadas por un traumatismo en realidad, ¿no? Que serían muy similares a un sobrehueso también, pero o a una posible fisura quizás, ¿no? Pero ya ahí tenemos un primer concepto, ¿no? O una forma de por qué desarrollar o por qué tenemos que hacer este recorrido alrededor del caballo. Bien, bien.
correcto, ¿no? Ahora, cuando hablamos de inspección general en estancia, bien, este es un tema que no hemos desarrollado, ¿no? El tema de claudicaciones en este en estas clases que tienen con ustedes, ¿no? Cuando hablamos de estancia, por ejemplo, podemos ver varias cosas, ¿no? En esta etapa, ¿no? Frente a nosotros, cuando tenemos un caballo, podemos evaluar, por ejemplo, el estado de ánimo, ¿no? El estado de ánimo, a ver, lo podemos evaluar de varias maneras, ¿no? No solamente de una sola forma o viendo algo solamente, ¿no? La postura del animal nos dice mucho, que el animal esté alerta, ¿no? Observando el horizonte, ¿no? Observando su entorno, estando alerta a su entorno, bien. El que un caballo coma cuando tiene acceso o está en un césped, en un jardín, y que lo primero que quiera hacer estando en un jardín sea comer es bueno, por ejemplo. La posición de la cabeza dice mucho también, cuando está bien elevada, ¿no? O cuando está muy abajo, muy cerca del suelo también, indica quizás algún dolor, alguna depresión también, o estrés quizás. Ah, la agresión, el comportamiento también podemos observar, ¿no? Si que sobre todo si es un animal que está junto con otros en un mismo medio, en un corral, ¿no? Nos damos cuenta también del carácter dominante o subordinado que puede tener el individuo. Pero en realidad un parámetro que siempre hay que tomar en cuenta es el tema de la posición de las orejas, ¿no? Siempre observar las orejas, ¿no? Cuando un caballo eh, antes que un caballo patee o antes que un caballo muerda, siempre las orejas están hacia atrás. En muchos casos ustedes, si se dan cuenta, cuando hemos trabajado con caballos, muchos caballos tienen la postura de las orejas hacia atrás, ¿no? Entonces, en esos casos, en realidad, la posición de las orejas hacia atrás nos indica de que el caballo está sumiso. O sea, la postura de las orejas hacia atrás puede indicar o que el animal quiere agredir o que está sumiso. O sea, los polos opuestos de la conducta, ¿no? Bien. Ahora, ciertamente también les comenté que podemos reconocer en esta etapa muchos indicadores de enfermedad orgánica, ¿no? Como por ejemplo asociado a secreciones, si es que el animal presenta secreciones, por ejemplo, nasales, ¿no? Secreciones oculares, ¿no? O diarreas, por ejemplo, ¿no? También podemos reconocer en esta etapa, estamos hablando de cosas que podemos reconocer en un caballo, o sea, en estancia, o sea, sin necesidad todavía de tocarlo, observando de una cierta distancia, ¿no? Problemas de piel, por ejemplo, ¿no? La condición corporal también lo podemos hablar en esta etapa, reconocer, ¿no? La condición corporal en caballos va del 1 al 9, ¿no? Del 1 al 9, ¿no? ¿No? Ahora, en relación a esta parte de aquí, hay algunas imágenes que les he mostrado, que les vuelvo a mostrar, ¿no? Cuando hay, por ejemplo, un proceso gripal, un proceso comúnmente agentes asociados a estas lesiones, tenemos influenza, herpes virus, son básicamente los dos más importantes, ¿no? Inicialmente los caballos cuando sufren o padecen este problema pueden presentar fiebre, ¿no? Cuando presentan fiebre, por lo general la temperatura normal en caballos va de 37.5 a 38.5, ¿no? Y cuando hay fiebre, la temperatura puede llegar a 39.5 o hasta 40 grados puede llegar, ¿verdad? Ok, correcto. O sea, no se eleva un poquito, porque por ahí algunos cometen el error de poner algún antipirético a caballos que tienen temperatura, por ejemplo, 38.3, 38.4. Eso no es fiebre. O sea, fiebre es cuando sube significativamente la temperatura, ¿no? 39, 39.5, 40. Bien. Ahora, aparte de eso, podemos observar secreción nasal, ¿no? Normalmente cuando es un proceso de una neumonía o un proceso gripal, normalmente ustedes van a encontrar o reconocer una secreción bilateral, una presencia de secreción por ambos hollares. Bien. Ahora, aparte de eso, vamos a encontrar por lo general en una etapa inicial el moco que elimina el caballo, ¿no? Es blanco,
correcto, es una secreción mucosa. Después de esto, prosigue o evoluciona a una secreción mucopurulenta, ¿no? En donde vemos una tonalidad amarillenta o un color amarillo verdoso, ¿no? Y es abundante, ¿no? Abundante y sale por ambos hollares, ¿no? Es bilateral. Bien. Ahora, cuando es una sinusitis, ¿no? Que es un problema más que todo local, a nivel del seno nasal o seno paranasal, ¿ya? Cuando es una sinusitis, la secreción tiende ya no a ser abundante, o sea, ya no tiene esta coloración, este tipo de secreción, esta coloración, esta característica, y no es abundante, es una secreción un poco más, no tengo imágenes de eso, pero es una secreción un poco más escasa, no es tan profusa, y no tiende este tipo de coloración o blanquecina o mucopurulenta, sino es una coloración un poquito más, a veces puede ser negruzca, o puede ser puede ser una tonalidad un poco rojiza, rojo o anaranjado, ¿no? Eso es distinta y solamente sale por un hollar. Aparte de esto, también, aparte de observar la presencia de moco, ¿no? Hay que observar la simetría facial. La simetría facial, o sea, para esto uno tiene que observar un caballo, o sea, de frente, ¿no? Ver cada cara del caballo, ¿no? Tener una vista frontal de la cabeza del caballo y observar a nivel del seno nasal o a nivel de la región nasal si ambos lados son iguales, son simétricos, ¿no? Muchas veces pasa que cuando hay sinusitis muy avanzada, ¿no? Hay asimetría facial, ¿no? Asimetría facial, o sea, un lado de la región nasal, un seno paranasal está convexo y otro está totalmente plano, ¿no? ¿Ya? Entonces, el lado que tiene la convexidad, ¿no? Es que está abultado, que es el lado donde normalmente vamos a encontrar la secreción unilateral, ¿no? El lado donde se da la secreción unilateral, ¿no? Es porque ese hueso que está en esa zona se reblandece por la infección del seno paranasal, ¿ya? Siempre cuando hay animales con sinusitis, siempre observar que el animal puede tener asimetría facial a nivel de la región nasal. Ahora, también las diarreas. ¿Cómo son las diarreas normalmente, no? Si es que es un potro, esta imagen es de un potro, o sea, un potrillo, un caballo bastante joven, ¿no? Las diarreas son bastante notorias, ¿no? Ojo que en los caballos es normal la presencia de esto, seguramente alguno le habrá comentado también, seguro. Las diarreas en algunos aras o en algunos centros de reproducción es muy común ver diarreas a los 7 días de nacido, ¿no? Esta diarrea que se da entre los 6 a 9 días de nacido en el caballo, ¿no? Se da, simultánea, coincide, no tiene una relación directa, antes se pensaba que sí, pero en sí no tiene una relación, es una diarrea simultánea al primer celo de la yegua, posparto, al primer celo posparto de la yegua. ¿Ya? Es la que se llama diarrea por celo del potro, así se denomina ese tipo de diarrea, ¿no? En algunos casos más asociado a una parasitosis por estrongiloides westeri, que es un parásito también común en los potrillos, ¿ya? Pero lo más importante de esto, ¿no? O sea, cuando ustedes ven, ¿no? Este tipo de diarrea en donde se mancha toda la parte de la nalga, ¿no? Incluso puede estar a veces toda la cola manchada, o sea, notoriamente se nota la diarrea, es más que todo en ejemplares jóvenes, en potrillos, ¿no? Y en este caso me refiero a potrillos de semanas, ¿no? De meses, de 3, 4 o hasta los 3, 4 meses de edad. Es fácil de reconocer. Ya cuando es un adulto, ¿no? Adulto joven o ya adulto, ¿no? Ya las diarreas son un poquito más ocultas, no se notan tanto, no son tan profusas como en un ejemplar joven, ¿no? Y para observar en un caballo adulto, saber si tiene o no diarrea, muchas veces no hay que observar, más que observar esto, o observar la cola, por ejemplo, lo que esté sucia la cola, hay que observar los corvejones, ¿no? Hay que reconocer si los corvejones están un poco manchados o con restos de heces. Eso nos da una idea de que el animal
por ahí tienen unas heces un poco más acuosas de lo normal. Bien, o sea, no son tan profusas las diarreas en caballos adultos. A no ser, hay veces que hay caballos que sufren o le administramos algún antibiótico, por ejemplo, ¿no? Como la eritromicina, que es muy fuerte para algunos caballos y les hace una diarrea bastante fuerte, bastante profusa, ¿no? Y a veces hasta con sangre también, ¿no? Entonces, eso a veces se da, pero mayormente es un poco más así como les digo, ¿no? Hay que observar algunas partes del nudo, del corvejón, a ver si está un poco manchado, ¿no? Ahora, con respecto, estamos recordando que estamos aquí, ¿no? O sea, reconociendo en esta etapa de la inspección general algunos indicadores de signos o enfermedad orgánica, ¿no? En este caso hablamos de problemas de piel, ¿no? Cuando hablamos de problemas, acá hay una imagen de una alopecia muy extensa, ¿no? Normalmente el agente que está más asociado a una alopecia extensa en el cuerpo del caballo son los ácaros, ¿no? Es la sarna, ¿no? Cuando hay sarna en caballos se presenta una alopecia muy extensa, hasta cierto punto no tanto como en este caso, pero se presenta, por ejemplo, alopecias de toda la cara, de la grupa, ¿no? La cara sobre todo, la cara, ya, ¿no? Bien, ok. O acá también, como se nota, ¿no? En la base del oído también puede haber alopecias. O sea, cuando hay alopecias extensas, siempre es bueno hacer, así como en cualquier animal, siempre hacer un raspado, ¿no? Para verificar, ¿no? Al equino, el ácaro que más lo afecta es el Sarcoptes. El Sarcoptes es el ácaro más frecuente en el caballo. Puede haber parasitosis externa también por Demodex. Hay Demodex caballi. El Demodex caballi afecta a todo el cuerpo del equino. El Demodex equi afecta al equino también, pero a la cabeza. En la zona de la cabeza mayormente se centra ese parásito. Es por eso que, aparte de hacer los famosos raspados, sobre todo si uno sospecha de sarna demodéctica en caballos, está documentado que conviene sacar dos pestañas o las pestañas del caballo, sacar las pestañas y poderlas examinar en una lámina, a la espera de encontrar en la base de estas pestañas al Demodex equi, ¿ya? Correcto. Las famosas alopecias. Esta imagen de la cola bastante erizada, ¿no? Que está a nivel de la base de la cola, ¿no? Bastante erizada. Se presenta en muchos caballos que tenemos en la granja, ¿no? En la granja tenemos ejemplares ciertamente que no con mucha regularidad los desparasitan, ¿no? En algunos casos nunca los han desparasitado, ¿ya? Y el parásito más asociado a este tipo de lesión, ¿no? De la base de la cola es el Oxyuris equi, ¿no? El Oxyuris equi es un parásito que se ubica en la parte más caudal del sistema digestivo, lo que sería el recto y el ano también, y que causa una irritación bastante incómoda para los caballos, ¿no? Sobre todo es un parásito que en las noches la hembra, ¿no? Sale por el ano y elimina los huevos hacia la parte de toda la zona perineal, ¿no? De toda la zona perineal, ¿no? Y causa irritación en todo, ya sea en la noche o en todo el día para el equino, ¿no? Y por eso es que la cola aparentemente se torna así un poco erizada, ¿no? Hirsuta, ¿no? O capaz a veces puede haber hasta cierta alopecia también, ¿bien? Este parásito del Oxyuris equi es un parásito del cual se han reportado muchos casos de resistencia al empleo de ivermectina. Lo bueno de que el parásito ciertamente es un parásito muy benigno, no es un parásito que causa una lesión muy importante en el caballo. Es un parásito que básicamente se centra solamente en la parte más caudal del sistema digestivo, o sea, por eso no compromete en sí un órgano importante, un segmento importante como ya sea el ciego o el colon, no lo compromete, ¿no? Pero en sí, o sea, lo preocupante de eso es que es un parásito que, o sea, al haberse reportado casos de resistencia a la empleada de ivermectina, supone que esta resistencia también se puede dar para otro tipo de parásitos también, ¿no? Bien. Bien.
La condición corporal también, ¿no? Animales extremadamente delgados, ¿no? O quizás muy obesos, ¿no? Muy obesos, ¿no? Eso es otro aspecto que podemos reconocer cuando estamos en esta etapa del examen. Bien, ahora, yendo a la etapa, acabamos de ver algunas imágenes que hacen referencia a signos de enfermedad orgánica, ¿no? Que son aspectos que podemos reconocer, repito, sin tocar al animal todavía, ¿ya? Ahora, cuando hablamos de conformación, por ejemplo, es un tema que también es bastante amplio, del cual se toca alguna parte, o sea, ciertamente es un tema bastante amplio, alumnos, ¿no? Si yo me dedicara a hablar en extenso de ese tema, estaría hablando 3, 4 horas, ¿no? Pero he seleccionado lo más importante, ¿no? El término más importante, ¿no? Cuando hablamos de conformación, ¿qué quiere decir conformación? Bien. En sí, cuando hablamos de conformación, es un tema muy amplio, ¿bien? Y en sí, normalmente ese tema se evalúa, como dice acá, en función a reconocer o a conocer cuáles son los ejes corporales que determinan, ¿no? O a partir de los cuales vamos a reconocer o identificar cuando un caballo tiene una buena conformación o una mala conformación. Estos ejes, que dice acá, ejes corporales, o ejes o líneas corporales, también lo pueden entender, son líneas imaginarias, no son líneas verdaderas, ¿no? Pero que tienen que trazarse a partir de lo que llamamos comúnmente como puntos de referencia anatómico o landmarks, ¿no? O sea, puntos de referencia anatómico o landmarks, ¿no? Que usamos, esos puntos de referencia los usamos todo el tiempo nosotros como veterinarios, ¿ya? Bien, dice acá, ¿no? Este es un tema que se evalúa mucho al momento de adquirir un caballo, ¿no? O sea, siempre cuando un propietario adquiere un caballo, ya sea en subastas públicas, como en la imagen que se nota aquí, o en subastas privadas, ¿no? O en forma privada, siempre uno tiene que evaluar primeramente la conformación. Otro aspecto que se evalúa en este momento de las subastas, ¿no? Así clásicas, ¿no? A nivel mundial, es el pedigree también, ¿no? O sea, la sangre del caballo, ¿no? Pero eso es un tema que es objeto seguramente de otra discusión, ¿no? Bien. Correcto. Ahora, dice acá abajo, ¿no? El hallazgo de algún defecto de conformación. A veces cuando uno ve un caballo que tiene algún defecto, ya no lo quiere comprar, ya no lo quiere adquirir, ¿no? Pero a veces esto es muy relativo, ¿no? Obviamente, lo general, lo normal, es que un caballo que tenga una buena conformación, sobre todo a nivel de miembro locomotor, que es donde me voy a centrar un poco más, sea un animal que pueda desempeñar una buena función deportiva o una función competitiva. Se da muchos casos de caballos históricos, no solamente acá en Perú, sino a nivel mundial, caballos que han sido muy buenos corredores, ganadores de las mejores competencias, que cuando uno los veía, o sea, no eran caballos que aparentemente uno no apostaría a que el caballo ganase, ¿no? Pero, o sea, por la característica, por la conformación del animal, ¿no? Pero se dan, ¿no? Hay veces que hay caballos que a la conformación o a la estancia parecen malos, pero al momento de correr, corren, son corredores, ¿no? Bien. Entonces, nunca es absoluto, ¿no? Nunca nada en biología es absoluto. Nunca nada en veterinaria es absoluto. ¿Bien? Correcto. Pasamos. Ok, aplomos, ¿no? Cuando hablamos de conformación también hablamos de aplomos, ¿ya? En sí, el término aplomo, el término conformación, hasta se puede entender como un sinónimo, ¿ya? El aplomo hace referencia a la forma como tiene que caer el miembro locomotor al suelo, ¿sí? O sea, cómo los miembros locomotores están direccionados con el eje del suelo, con la línea del suelo, ¿no? Y esto determina aplomos correctos y aplomos defectuosos. Vamos a ver primeramente aplomos normales o correctos, ¿no? Cuando uno evalúa aplomos, uno realiza diversas vistas, ¿no? O sea, lo que hablamos al inicio, ¿no? Uno puede observar vistas laterales, o una vista frontal del animal, o una vista caudal. Bien. Ahora, para evaluar estas vistas, uno tiene que tener en cuenta los famosos puntos de referencia anatómico, ¿no?
Cuando esto no está presente acá, a ver ustedes, yo solicito que lo puedan apuntar también, ¿no? Porque puede ser pregunta de examen quizás, ¿no? Cuando uno evalúa el aplomo desde la vista normal, o creo que se los dije también que apunten, pero bueno, de todas maneras, ¿no? En la vista lateral, el punto de referencia viene a ser la tuberosidad de la espina, que es esta estructura de aquí, ¿no? Este es hueso de la escápula, y esta zona que está aquí es la tuberosidad de la espina. Bien, ¿no? Ese es el punto de referencia anatómico desde la vista lateral para miembro anterior. Correcto, esto es para miembro anterior. Para miembro posterior, el punto de referencia es, vamos a poner acá, ¿no? Ahí está justamente, ¿no? El punto de referencia viene a ser la tuberosidad isquiática y la punta del corvejón. Correcto. Eso es de la vista lateral. Para la vista frontal, el punto de referencia viene a ser la articulación escapulohumeral. Está aquí y esa que está acá. ¿Ven? Articulación escapulohumeral. Para la vista caudal, es un equino que está desde atrás visto, ¿correcto? El punto de referencia vuelve a ser la tuberosidad isquiática, la punta del corvejón, ¿sí? Esos dos puntos, tuberosidad isquiática y punta del corvejón. No, en el caso del aplomo de la vista lateral, ¿no? En el miembro anterior, por ejemplo, ¿qué vemos, no? Debemos ver que una línea, este eje, ¿no? Este eje, esta línea, que atraviesa la tuberosidad de la espina y que cae en forma perpendicular al suelo, bien, ¿no? Cae en forma perpendicular al suelo, tiene que dividir el miembro en la mitad, a nivel del codo, a nivel del carpo, a nivel del nudo, y caer unos centímetros por detrás del casco. ¿Ven? Correcto. Ahora, en el caso del miembro posterior, esta línea, este eje, se entiende de esta manera, ¿no? Esta línea que parte de la tuberosidad isquiática tiene que pasar por la punta del corvejón y recorrer todo el plano palmar, plantar o caudal del miembro locomotor, ¿no? En este caso el posterior, y caer igualmente unos centímetros por detrás del casco. En este caso hablamos de un aplomo, en ambos casos hablamos de un aplomo correcto. Bien. En el caso de un aplomo de la vista frontal, ¿no? Un aplomo normal. Esta línea que parte de la articulación escapulohumeral, ¿no? Divide el miembro a la mitad, a nivel del codo, a nivel del carpo, a nivel del nudo y a nivel del casco. Bien, ¿no? Y en la vista caudal, esta línea divide igualmente el miembro a la mitad, a nivel del corvejón, a nivel de la caña, a nivel del nudo, a nivel del casco. Divide a todo el miembro hacia la mitad. ¿Bien? Estamos hablando de un aplomo normal. Defectos de aplomo, ¿no? Defectos. Así como hablamos de aplomos normales, todos estos son aplomos normales, o esquemas o imágenes de aplomo normal. Ahora hablamos de efectos de aplomo, ¿no? Ahora, cuando hablamos de efectos de aplomo, también les comenté, también lo van a ver también acá. El aplomo o el defecto de aplomo puede estar a nivel de todo el miembro locomotor o solamente ubicarse en una parte del miembro locomotor, en una región del miembro locomotor, en una articulación determinada, ¿no? Lo vamos a ver ahora. Bien. Vamos a ver, primeramente a ver defectos de aplomo, como dice acá, de la vista lateral. Bien, ahí tenemos vista lateral del miembro anterior. Aquí hay que seguir el encabezado, ¿no? Defectos de aplomo de MA es miembro anterior, vista lateral. Vamos a primeramente ver defectos cuando involucra a todo el miembro locomotor, o sea, cuando todo el miembro locomotor está involucrado en el defecto, en el mal aplomo. Hablamos así, ¿no? O sea, cuando todo el miembro cae, gran parte del miembro o todo el miembro cae por delante de esta línea del eje, bien, estamos hablando de que el equino es un plantado de adelante, bien. Ahora, cuando todo el miembro más bien cae por detrás de la línea del eje, estamos hablando de un remetido de adelante, ¿ya?
Bien, ahora, cuando hablamos de defectos de aplomo, aquí en este caso solamente nos centramos en algunas regiones, en esta región y en esta región, ¿no? En lo que es la región del carpo, Bien, ahora, ¿qué vemos acá? Aquí vemos que principalmente a nivel del carpo hay un abultamiento acá, ¿no? O el carpo está un poco desplazado un poco hacia adelante, ¿no? O sea, ¿qué vemos acá? Que parte del carpo o gran parte del carpo está por delante de la línea del eje. No, repito, gran parte del carpo está por delante de la línea del eje, ¿no? En este caso, este defecto le llamamos en nuestro medio como corvo. Y este es el trascorvo, o sea, cuando todo el carpo está por detrás de la línea del eje. Es un trascorvo, o también se le conoce como rodilla de carnero o de ternero. Bien. Nuevamente lo ven ahí. Ahora, nuevamente seguimos ahora ya pasamos a miembro posterior, MP, defectos de plomo, miembro posterior, vista lateral. Aquí hablamos de defectos que involucran a todo el miembro, ¿no? Primeramente, ¿no? Cuando todo el miembro está involucrado. ¿Qué vemos acá? Acá vemos que toda la pata, bien dicho pata, ¿no? Está por delante de la línea del eje, ¿no? O sea, en este caso hablamos de un remetido de atrás. Ahora, ¿qué vemos acá? Cuando toda la pata está no toda, ¿no? En muy pocos casos se ve acá que toda la pata está por detrás, ¿no? Lo que vamos a ver mayormente es que gran parte de la pata, ¿no? Gran parte de la pata está por detrás de la línea del eje, ¿no? O sea, principalmente la parte más distal del miembro posterior, ¿no? O sea, lo que es caña, nudo, un poco de la cuartilla, está por detrás de la línea del eje. En este caso hablamos de un plantado de atrás. Ahora, esta imagen de acá. Aquí básicamente hay que centrar la vista aquí y aquí, ¿no? A nivel del tarso, a nivel del corvejón, ¿no? O garrón, también se le llama en algunos medios también como garrón, ¿no? En Chile, en Argentina se le llama garrón. ¿Qué pasa? ¿Qué vemos acá? Aquí vemos que, ¿no? El miembro posterior está muy vertical, no muy vertical, muy recto, muy parado en sí todo el miembro posterior, ¿no? Esto es, y lo que se nota aquí es que mayormente todo el tarso está por delante de esta línea del eje, ¿no? Todo el tarso está por delante de esta línea del eje, ¿no? En este caso hablamos de un parado de garrones. Y aquí vemos lo contrario, ¿no? Parte del tarso, ¿no? Principalmente la parte más caudal, está por detrás de la línea del eje, ¿no? Parte del tarso está por detrás de la línea del eje. Este se denomina en nuestro medio como un sentado de garrones, ¿no? O también les dije, ¿no? En inglés se dice como cicle, ¿no? Cicle, ¿no? Cicle quiere decir hoz, ¿no? Que es la hoz, ¿no? El símbolo clásico de la bandera de los países socialistas, ¿no? Como Rusia, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque más o menos en esta imagen la forma de la pata del equino simula una hoz, ¿no? Acá está el mango por donde se sujeta la hoz y aquí está la parte que corta, ¿no? La hoz, ¿no? Bien, sentado de garrones. Ahora, seguimos con los efectos de aplomo, ¿no? Este es de miembro anterior. En este caso tenemos una vista frontal y vemos acá que casi toda la mano está por fuera, o sea, el cabello está, como se dice ahí, abierto de adelante, ¿no? O sea, las dos manos están por fuera de la línea del eje, ¿no? Las dos manos están por fuera de la línea del eje, ¿no? Y aquí las manos están, o toda la mano, o gran parte de acá, en realidad casi toda la mano, está dentro de la línea del eje. Bien. En este caso se usa el término abierto de adelante y acá cerrado de adelante. Bien. Fácil de identificar. Acá centramos nuestra vista a nivel de la rodilla, aquí y aquí. ¿Ya? En este caso, ¿qué pasa? Aquí vemos que las rodillas están muy próximas, están muy juntas, ¿no? Una de otra, ¿no? Y el miembro está
aparentemente normal, toda la parte aproximada y la parte distal está normalmente, pero las rodillas están muy próximas. En este caso, la denominación correcta en nuestro medio es el cerrado de rodillas. Bien. O también se les dijo algunos sinónimos, algunos términos, que en este caso, este también es la conformación llamada como miembros cruzados, porque si ustedes ven esta imagen de acá, así en forma global, más o menos simula de que acá se forma una especie de X o cruz acá, ¿no? Por la proximidad de estos miembros, ¿no? Una cruz, una X, aquí y acá, ¿no? Miembros cruzados o piernas cruzadas también se les puede llamar, ¿bien? Este es el abierto de rodillas, ¿no? O también se le llama hueco de rodillas también, ¿no? Porque es como que a nivel de la rodilla hay una abertura, ¿no? O sea, las rodillas están más distantes aquí. Bien. Así como esta imagen de acá dice, ¿no? Defectos de plomo del miembro anterior en la vista frontal cuando involucra ciertas regiones. Acá en este caso estamos hablando de lo que es a nivel de la región de la rodilla. En este caso hablamos de lo que es a nivel de la región del casco. Bien. En este caso, ¿qué vemos acá? Cuando los cascos están las lumbres, o sea, la parte más craneal del casco está muy distante, muy abierto, ¿no? Se usa el término izquierdo, ¿no? O sea, cuando una lumbre mira para acá y la otra lumbre mira para el otro lado. Ahora, cuando las lumbres están mirándose una a otra, el término más correcto es el estevado. Bien, ahora, dice arriba, sigue siempre siguiendo arriba, ¿no? Defectos de plomo del miembro posterior, vista caudal. ¿No? En este caso, igualmente vamos a ver defectos que involucran a todo el miembro y defectos que involucran a ciertas zonas del miembro, ¿no? ¿Qué vemos acá esquemáticamente? Vemos que, ¿no? Los miembros posteriores están por fuera de la línea del eje, ¿no? Hacia afuera, ¿no? Este para afuera y este para afuera, ¿no? Este es el famoso abierto de atrás. Abierto de atrás. ¿Ya? Ahora, el de aquí es el cerrado de atrás, ¿no? Cuando todos los miembros están por dentro, así se denomina, por dentro de la línea del eje. Bien. En esta imagen, centrar su vista aquí y acá, a nivel del corvejón o a nivel del garrón, como dice ahí, ¿no? Dice acá, hueco de garrones, ¿no? O también se puede denominar abierto de garrones o abierto de corvejones también, ¿no? Que en este caso vemos que los corvejones están muy distantes, y aquí vemos que los corvejones están muy próximos a veces, es cerrado de garrones, o también se le conoce como en inglés como cow hocket, o sea, hook. La palabra hock es H-O-C-K, hock quiere decir corvejón, hock y corvejón, significa corvejón, ¿no? Y este término se le llama, o este mal aplomo, o este defecto de aplomo se le llama cow hock, ¿no? Cow como vaca, ¿no? Cow, ¿no? Cow hock, ¿no? Es como ver una vaca desde atrás, ¿no? En este caso, ¿no? Cerrado de corvejones e izquierdo, dice arriba, ¿no? Cerrado de corvejones e izquierdo, ¿no? O sea, los miembros están hacia afuera, ¿no? ¿Qué es lo que normalmente pasa? O sea, normalmente cuando hay un defecto de aplomo, no es que hay un defecto solo, sino que hay uno y dos simultáneamente, ¿no? Correcto. Bien, algunas imágenes de refuerzo también les mostré la vez pasada, ¿no? Hay un término nuevo acá, que es el atravesado. Les dije la clase pasada, el atravesado quiere decir un animal, hace referencia a un animal, que en este caso son imágenes de la vista, como dice acá, aplomo de la vista frontal, ¿no? Son ejemplares que teniendo un buen aplomo en la vista frontal, ustedes ven la imagen B y la imagen D, ¿no? O sea, estas líneas caen y dividen a todo el miembro, exactamente a la mitad, ¿no? A nivel del codo, a nivel de rodilla, a nivel de caña y a nivel del casco también, ¿no? Pero en este caso, en la imagen B, estas líneas están muy distantes
y en la línea D estas líneas están muy juntas, producto de que el caballo, en este caso es un caballo que tiene un pecho muy amplio, excesivamente amplio, y en esta imagen un pecho excesivamente corto, ¿no? Y ahí se da el término atravesado. Atravesado entonces quiere decir, ¿no?, que es un equino que, teniendo un buen aplomo a nivel de la vista frontal, ¿no?, es o muy abierto de pecho, ¿no?, o tiene un pecho o muy amplio, y estas líneas, estos ejes están muy separados, o estos ejes están muy juntos, muy juntos. Bien, dice acá la letra C. Ese es un abierto de rodillas, ¿no? La rodilla un poco abierta, la rodilla un poco abierta. Dice la imagen E, abierto de adelante, ¿no? Quizás un poquito el dibujo está un poco errado y un poco ahí, ¿no? Porque abierto de adelante debería ser un poquito más abierto los miembros. La imagen F dice izquierdo, o sea, las pinzas hacia afuera, izquierdo, y es ese cerrado, dice acá knock knit, no, knock knit quiere decir knit. La palabra ni quiere decir rodilla, ¿no? O sea, en sí el carpo, el término zootécnico del carpo, ¿no?, que es en la zona que tiene el defecto acá, el término zootécnico del carpo es la rodilla del caballo, ¿no? Y el término knock, ustedes lo consultan, lo pueden revisar, tiene varios significados, pero un significado muy común en este caso, el que aplica bien, es el de cruzado. Knock quiere decir cruzado, ¿no? O sea, rodillas cruzadas, ¿no? O cruzado de rodillas también se puede entender, ¿no? Entonces en las imágenes que hemos visto vendría a ser un cerrado de rodillas, o también se conoce como rodillas de buey, ¿ok? ¿No? Bien. Estevado, ¿no? Los miembros, las piezas mirando hacia adentro, ¿no? El famoso estevado. Ahora vamos a ver si podemos hacer el truco acá. A ver. Ahí está, ok. Espero que sí. Espero que se pueda ver. A ver, por ejemplo, aquí la imagen. Aquí el cursor ya cambia un poco, ¿no? Pero aquí, por ejemplo, en la imagen superior, la imagen A, la imagen B, ¿no? Es el aplomo correcto. La imagen C viene a ser, dice, ahí se nota la palabra, ¿no? Cyclet Hocket. Como ven ahí, Hocket. Ahí está, Cycle Hocket, ¿no? Hocket, como dije, Hock significa corvejón. Cicle esa es la palabra cicle, significa os. O sea, este vendría a ser lo que les decían antes, viene a ser la letra C de la parte de la imagen superior, significa el sentado de garrones, ¿no? Sentado de garrones, ¿no? O de corvejones, también le podemos llamar, ¿no? Postlet viene a ser el parado de corvejones. La letra D de la imagen superior, ¿no?, es el parado de garrones o parado de corvejones, lo contrario a Cycle Hocket. Bien, el miembro bien vertical que les decía, ¿no? Camped under quiere decir un remetido de atrás. Remetido de atrás. Bien. En imagen inferior, la letra A, ahí tenemos el aplomo correcto, ¿no? El aplomo. El aplomo correcto, la A, ¿no? Bien. La imagen B, Cow Hocket. Cow Hocket, este vendría a ser, ahí según la imagen está, claro,
La imagen B, vean, dice Cow Hocket, y la imagen C también dice Cow Hocket, pero en realidad la imagen más precisa de ese término es la de la... Dios. Es la letra C. ¿Sí? Cow Hocket es cuando es cerrado de corvejones. No sé por qué la letra B no tiene la misma imagen. ¿No? Es el cerrado de corvejones. ¿No? Lo mismo que dijimos, que la misma, esta imagen, la letra C, viene a ser lo mismo que esto de acá. ¿Sí? Este es el Cow Hocket is Playfoot, ¿no? Cerrado de garrones e izquierdo. Ahí está. Esa imagen está mejor, me parece, incluso lo que he puesto yo. Pero bueno, ¿no? Ahí está. Dice la letra D, Pigeon Tooth. Pigeon Tooth quiere decir el estevado, ¿no? Cuando las pinzas miran hacia adentro. Base Narrow quiere decir estrecho, ¿no? La palabra narrow de la letra E de la imagen inferior, ¿no? Base Narrow, ¿no? O sea, este vendría a ser un cerrado de atrás, ¿sí? Un cerrado de atrás, ¿no? Base Wide es un abierto de atrás. Wide es abierto, ¿no? O sea, abierto o amplio, ¿no? Abierto de atrás. Seguimos avanzando acá. Bien, acá, ¿no? Imagen, posición ideal. Tousa también es un término que se emplea así como Playfoot o Tousa, que es lo mismo, es un izquierdo. Bowleg viene a ser, este viene a ser un abierto de rodillas, ¿no? O hueco de rodillas, ¿ya? Narrow chest, narrow es estrecho, chested es, viene de la palabra chest, que chest quiere decir tórax o pecho, ¿no? Ese es un animal que es estrecho de pecho, o sea, es un atravesado, ¿sí? Atravesado, ¿bien? Y que tiene las pinzas abiertas, ¿no? O sea, las pinzas hacia afuera, torso izquierdo, ¿bien? Un atravesado o un izquierdo. Este es un animal que es un cerrado de un cerrado de adelante, bien. Ese es el knock-kneek, el que le decía que es el abierto de, el cerrado de rodillas, ¿no? O las rodillas cruzadas, ¿no? El estevado, la posición ideal. Este es el abierto de atrás, cerrado de atrás. Este es el abierto de corvejones y este es el cerrado de corvejones, ¿no? Cow. Bien. Camped under viene a ser un remetido de adelante. Camped out, que es un plantado de adelante. Knee sprung. Este viene a ser un corvo. Y calf knee o rodilla de ternero viene a ser un trascorvo, ¿no? Knee sprung, ¿no? Knee rodilla. Sprung quiere decir curvatura o salto, ¿no? Cuando una persona, por ejemplo, salta de un lugar a otro, ¿no? Siempre el salto se grafica como una curvatura, ¿no? Como un arco iris que, ¿no?, va de un lugar a otro, ¿no? Entonces esa curvatura se nota normalmente aquí, en la zona del corvo, ¿no? Donde donde la rodilla se sale hacia adelante de esta línea del eje. Bien. Correcto, a ver, cortamos aquí.
Ok, correcto. Acá, en esta imagen, por ejemplo, vemos como este defecto de aplomo, o antes incluso lo que estábamos hablando antes, ¿no? Eso lo comenté también en la clase pasada también con ustedes, que lo importante de estos aplomos es que estos aplomos no solamente van a determinar trastornos en sí, en la forma como los caballos están parados, ¿no? Porque esto se evalúa, obviamente, en el momento en el que el caballo está eh, parado, pero a la larga las consecuencias se van a dar en el momento de que el caballo esté en la dinámica, al momento de correr, al momento de galopar, ¿no? Porque cuando hay un aplomo correcto, como por ejemplo en este caso, aquí o acá, la distribución de fuerzas, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, acá, ¿no? Cuando este caballo corra o compita, ¿no? El peso o carga que va a sufrir los impactos o esta distribución de impacto de la fuerza, ¿no? Que genera el golpe del cajo con el suelo, va a ser equitativa tanto para este lado del miembro como para este lado del miembro, ¿no? Si hablamos de esta imagen, por ejemplo, igual, cuando este animal compita o corra, ¿no? O sea, la carga o fuerza que tenga que soportar la parte craneal del miembro locomotor y la parte caudal va a ser la misma, ¿no? Que eso es lo correcto, eso es lo bueno de tener un buen aplomo. Pero, pero cuando hay un defecto de aplomo, ¿qué ocurre, no? Por ejemplo, en este caso, ¿no? Aquí en esta imagen, este animal, cuando al momento que compita, ¿no? ¿Qué va a ocurrir? La mayor sobrecarga o la mayor presión, ¿no? O el mayor peso que el animal va a tener que soportar se va a dar en el plano, les pregunté, ¿no? Se va a dar en el plano dorsal del miembro locomotor o en el plano palmar. En este caso, les comenté también, la respuesta era en el plano palmar, ¿no? En el plano palmar, en el plano que está, y siempre este efecto de aplomo, recuerden, el defecto se va a dar en la zona que está más cerca, o en el plano que está más cerca a la línea del eje. En este caso, el plano que está más cerca de la línea del eje es el plano palmar. Aquí, por ejemplo, acá, en esta imagen, en el remetido de adelante, ¿no? La zona que va a sufrir o que va a soportar el mayor estrés articular, buen término, ¿no? El estrés articular o el mayor peso o la mayor sobrecarga va a ser la zona que está en el plano dorsal. Aquí, por ejemplo, en este caso. Y esto, por ejemplo, eso va a determinar lesiones también, ¿no? En este caso, una pregunta que surge en el momento, ¿no? ¿Cuál de estas dos, posible pregunta de examen, ¿no? ¿Cuál de estas dos conformaciones predispone más a que el equino sufra de una tendinitis? En este caso la respuesta es esta de acá, esta mala conformación, ¿no? Porque los tendones están justamente en este caso de aquí, en el plano palmar de la región de la caña, aquí, o sea, y más cerca de la línea del eje. Entonces, en este caso, el plantado de adelante predispone a una tendinitis más que el remetido de adelante. ¿Bien? Igual acá, por ejemplo, igual para todos los defectos de conformación. Bien, por ejemplo, acá, por ejemplo, ¿no? En resumen, este tipo de conformación, cuando uno de caballo es abierto de adelante y compite y corre en el hipódromo, este defecto de conformación genera mucho estrés articular en la rodilla acá, en la zona medial de la rodilla, ¿no?
esta zona soporta mucho peso, esta zona no tanto, prácticamente nada, ¿no? Entonces aquí en esta zona, en la zona medial de la rodilla, puede haber las famosas microfracturas o los famosos chips articulares, también así se denominan radiológicamente, los chips articulares, ¿ya? Correcto. Y acá más bien esta zona, esta mala conformación puede predisponer a lesiones articulares en la parte más externa de la región del carpo. Bien. Lo mismo acá, ¿no? Acá se ve más comprometido en la zona medial del carpo, ¿no? Tanto acá como acá. Bien. Bien. Por ejemplo, esta conformación del hueco de garrones, un animal que es abierto de garrones o abierto de corvejones, predispone a a lesiones de la región del corvejón, por ejemplo, ¿no? A lesiones como por ejemplo una tarsitis distal o al problema de esparaván óseo que comúnmente ocurre en caballos, sobre todo en caballos viejos, ¿ya? También. Bien, ahora avanzamos. Estábamos también en esta parte, ¿no? O sea, el defecto de aplomo, ahí está, por ejemplo, ¿no? O sea, cuando un animal, por ejemplo, la imagen A hace referencia a un animal que tiene un aplomo correcto, la imagen B a un animal que es izquierdo, el B es un animal que es izquierdo, el C a un estevado y el D a un equino que es cerrado de adelante, ¿sí? Un cerrado de adelante. Entonces, el defecto de aplomo también va a determinar, justo lo que hablábamos antes también, algunos trastornos en la locomoción, o sea, en la forma como el caballo desplaza el miembro locomotor al momento de caminar. Bien, o sea, lo correcto es que cuando hay un correcto aplomo, como en la letra A, el caballo al caminar va a hacer una trayectoria o va a levantar los miembros en un eje muy vertical, ¿no? O sea, de tal manera que los miembros no se van a cruzar y no se van a interponer uno con otro, ¿no? Y esto va a favorecer a que el animal, pues, al tener un buen aplomo, no sufra lesiones, ¿no? Ahora, en el caso de un izquierdo, ¿no? Cuando un animal es izquierdo, los miembros tienen ese tipo de trayectoria que figura aquí, ¿no? A ver. Sí, o sea, la trayectoria del miembro describe un arco, o sea, una curvatura que se va hacia afuera, ¿sí? Y en donde hay mucha lesión justamente en la cara medial, ojo, acá en la imagen se ve, en la zona medial del miembro locomotor, o sea, en zonas mediales del nudo, de la cuartilla, son zonas que se pueden ver afectadas o lastimadas cuando hay este defecto de conformación. Ahora, en el caso de un animal que es estevado, o sea, cuando las pinzas están muy hacia, vamos a ver si vamos a ubicar acá, ¿no? Cuando uno es estevado, más bien no hay contacto, o sea, no hay roce. Si se dan cuenta acá, no hay roce entre los miembros, no se rozan, no hay contacto, ¿no? Pero se ve afectada la forma de trayectoria y más o menos sería o una trayectoria, es como un voleo o revoleo del miembro, ¿no? O como una ambladura, no tan exacta igualmente a la ambladura de un caballo de paso, pero más o menos así, o sea, hay veces que hay caballos de carrera, caballos de polo que caminan al trote o cuando los caminan en línea recta, caminan así, boleando un poco la mano o revoleando un poco la mano, ¿ya?
¿no? Ok, ahora, y a veces es motivo de no comprar, ¿no? Cuando uno revisa un caballo así, a veces prefiere por no comprarlo, ¿no? Que a veces no es un defecto totalmente determinante para que no corra o no compita bien, pero en muchos casos a veces es mejor ir por lo seguro, como se dice, ¿no? Ahora, cuando un equino por una imagen D es un cerrado de adelante, obviamente que no llega a haber impactos, ¿sí? De acuerdo al esquema que figura acá, no llega a haber impactos, ¿está bien? Pero igualmente no se describe una trayectoria correcta del miembro, ¿no? No hay una trayectoria correcta del miembro, ¿no? Y eso genera problemas también. Bien, ahora pasamos nuevamente a lo normal. Cuando hablamos de conformación también podríamos hablar de conformación de cabeza, de lomo, de cola, de pecho, de cuerpo, de tronco, de muchas cosas. Vamos a centrarnos en esta parte de acá, de conformación de casco, ¿no? Cuando hablamos de conformación de casco, básicamente los parámetros más importantes a evaluar son como los dos que dicen acá, ¿no? El eje podofalángico y el ángulo de aplomo, ¿no? Cuando hablamos de, por ejemplo, dije la vez pasada, ¿no? El de los dos, el parámetro que es más fácil de medir, de medir de forma cuantitativa, objetiva, es el ángulo de aplomo, ¿ya? Pero en realidad el parámetro o el indicador más importante viene a ser el EPF, ¿no? EPF, ¿no? El eje podofalángico. Ese es el más importante. Bien. Ángulo de aplomo, ¿no? El ángulo de aplomo es el ángulo que se registra en el vértice del casco, en esta parte de aquí. Aquí, en este vértice de casco, ¿no? Y que se mide con esta herramienta que se llama, en nuestro medio lo conocemos más que todo como podómetro, ¿no? O algunos también le llaman medidor de casco, y el término exacto es el podogoniómetro, ¿no? Pero casi nadie le llama así en verdad, ¿no? Casi nadie usa ese término en el campo, ¿no? Bien. No, cuando usamos el podómetro, o sea, esta herramienta no se coloca así en un casco apoyado en el suelo, ¿no? Para hacer eso primero uno tiene que levantar la mano del caballo y colocar esta parte en la zona solar, en la zona de la superficie solar del equino, ¿no? Y ahí recién registra el ángulo. Bien, ahora, esta imagen que está ahí está más simplificada acá, bien, en donde se ve lo siguiente, o sea, en función de qué tanto crezca el casco, ¿no? O sea, se pueden registrar algunos efectos de aplomo, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, ¿no? El casco del caballo es así como la uña del ser humano, y así como la uña de nosotros que nos la recortamos cada cierto tiempo, el caballo también tiene que recortarse la uña, el casco cada cierto tiempo, ¿no? Estos intervalos o estos periodos de recorte varían, ¿no? Si es que hablamos de un caballo peruano de paso, lo correcto es que estos recortes se realice cada 45 días. Si es que se trata de un animal, un caballo de polo o un putasangre de carrera, eso se realiza cada 30 días. Y en caballos destinados a la reproducción, en los criaderos o los ales, ya se hace cada 60 días, un poco más espaciado. ¿Ya? Ahora, pero muchas veces pasa, ya sea por olvido o porque a veces queda esto en manos no del errador, sino a veces de algunas personas, del cuidador o de algún preparador, y a veces esta gente se olvida un poco de recortar. Y como pasa con el humano, ¿no? Cuando no hay recorte de casco a tiempo, el casco crece excesivamente, ¿no? Ahora, este crecimiento excesivo de la pared, también le expliqué la clase pasada, se puede dar ya sea en la parte más craneal de la pared del casco o en la parte más caudal de la pared del casco, ¿no? Si se da en la parte más craneal de la pared del casco, que es como normalmente ocurre más, vamos a tener un ángulo de aplomo como el que figura aquí, o sea, un ángulo de aplomo mucho más agudo, porque en este caso cuando hay crecimiento excesivo de las pinzas, o sea, de la parte más craneal del casco, el casco crece mucho hacia adelante, ¿no? O sea, crece hacia adelante, pero el ángulo de aplomo disminuye, ¿no? Es un aplomo muy agudo, ¿sí? O sea, 44, 45, 46,
o hasta menos, ¿no? 40, 41, en función de qué tanto crezca, ¿no? O qué tanto se deje crecer. Bien, ahora, el caso contrario, cuando ese excesivo crecimiento se da en la zona del talón, aquí, ¿no? El ángulo de aplomo, o sea, ahí vamos a tener un casco muy parado, muy vertical, ¿no? El ángulo de aplomo va a aumentar, ¿no? Ahí hablamos ya de más de 60, ¿no? Ahora, si es que se trata de un casco, también les dije la clase pasada, ¿no? Lo coloqué en la pizarra también, si recuerdan, ¿no? Si es que es un ángulo de aplomo muy agudo, el término correcto que usamos en nuestro medio es el denominar el casco como un sentado de talones, ¿no? Un casco sentado de talones, porque aparte de tener un ángulo muy agudo en las pinzas, estos cascos, hay algunas imágenes ahí que van a ver, el talón de estos cascos está muy horizontal, muy cercano al suelo, ¿no? Por eso se usa el término sentado de talones. Ahora, en el caso si es que el ángulo es es mayor, ¿no? Mayor a 60 grados, se usa el término topino, ¿no? Casco topino o casco con topinismo. ¿Qué hay con precisión? Se sabe, ¿no? Cuando es mayor a 60 grados, todo casco entra dentro de esta denominación, de esta categoría de casco topino, ¿no? Que es cuando el excesivo crecimiento de la pared se da a nivel del talón, no a nivel de pinza, sino a nivel del talón. ¿Ya? Y este ángulo de acá, el que está de rojo, hace referencia al aplomo normal, lo que sería un aplomo normal. Antiguamente el dato de un aplomo, del ángulo de aplomo normal, o del rango ideal del ángulo de aplomo, era clásicamente considerado como sigue, ¿no? Era 45 grados al nivel del miembro anterior y 50 grados el miembro posterior, ¿no? O también decían, ¿no? El miembro anterior de 45 a 50 grados y el miembro posterior de 50 a 55 grados. Pero eso en la realidad ya ciertamente quedó un poco en desuso ya. En desuso. En realidad, normalmente acá en nuestro medio, tanto para caballos de carrera, de salto y caballos de polo, el rango ideal va entre 54 y 56 grados de aplomo. Ese es el rango ideal, ¿no? Entre comillas, les dije también rango ideal, ¿no? Porque en sí, lo correcto, lo que es correcto es el aplomo correcto del casco no gira en torno a si un caballo tiene el aplomo dentro de dentro de este rango ideal, ¿no? Ya vamos a ver más adelante. Bien, ahora, uno cuando evalúa el casco puede usar un podómetro para ver el ángulo de aplomo, como les acabo de decir, o bien usar un objeto plano, ¿no? Como este triángulo de madera, ¿no? Pero con este objeto plano uno puede evaluar este aspecto que es importantísimo. O sea, ya sea que hablemos de un caballo de salto, de polo, un caballo americano, un criollo argentino, una palusa, una raza palusa en Estados Unidos, o caballos árabes, o incluso algunos mulares, asnos. Lo más importante en todos los caballos es que, y en este caso aquí sí sale este parámetro del caballo de paso. Acá en esta parte no entra el caballo de paso, ¿no? Porque el caballo de paso tiene una conformación de casco totalmente distinta, ¿no? Si ustedes han revisado el tema del patrón oficial del caballo de paso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo correcto, no? Lo correcto es que todo caballo, ya sea de la raza que sea, ¿no? Excepto esta raza nuestra, ¿no? Es que la línea dorsal de la cuartilla y la línea dorsal de la pared del casco sean paralelas, ¿sí? O sea, si ustedes colocan un objeto plano y ese objeto plano asienta de manera correcta, de manera uniforme sobre estas dos superficies, el aplomo del caballo es correcto, tenga o no tenga un ángulo dentro de este rango llamado rango ideal,
¿no? De aplomo. ¿Está bien? Ese es el parámetro en realidad el más importante. Más importante es esto. Bien. A ver, pasamos. Esto ya lo dije. Algunas imágenes de casco sentado de talones. ¿Qué sacar de ahí? Consecuencia, una cuestión que sí tiene que quedar bien claro, ¿no? La consecuencia más común o el defecto o la lesión que genera este defecto de aplomo, que es el sentado de talones, es la tendinitis, ¿no? O sea, ¿qué pasa? Que cuando el casco está el talón está muy cerca al suelo, acá prácticamente ya no hay talón, ¿no? O sea, todo el talón está horizontal, literalmente con el suelo. Aquí también más o menos lo mismo, ¿no? Aquí también, ¿no? Son cascos sentados de talón, por eso se llama sentado de talón. Son cascos muy crecidos hacia adelante y que el talón está muy próximo al suelo, ¿no? Entonces, al estar muy cerca del talón al suelo, hace que estructuras que se insertan en la parte más caudal del casco, ¿no? Como el ligamento, o sea, si ustedes recuerdan anatomía, los tendones profundos, sobre todo el profundo, no es superficial, el profundo, el tendón superficial se inserta en la segunda falange que está acá todavía, pero el profundo se inserta en la parte caudal de la tercera falange, o sea, acá recién, o sea, dentro del casco se inserta. Entonces, cuando el talón está muy cerca al suelo, ese tendón se estira, ¿no? Y al estirarse, al extenderse mucho, se suele haber inflamación como consecuencia, ¿no? ¿Ya? Entonces, de ahí que en muchos caballos que sufren de tendinitis, ustedes no solamente tienen que centrarse en la curación, en controlar el tema inflamatorio, sino también en poder corregir el aplomo, ¿no? Porque muchos de esos casos de tendinitis tienen su origen en un defecto de aplomo, ¿no? En este caso un sentado de talones, ¿no? Si ven ustedes, si de estos caballos, por ejemplo, hiciéramos este ejercicio de acá, el ejercicio anterior de acá, este ejercicio, ¿no? No veríamos para nada una continuidad entre estas líneas, ¿no? O sea, ustedes, por ejemplo, colocan un objeto plano aquí y el objeto plano no llega a centrar bien porque, o sea, debería ser así, lo correcto que debería ser así, ¿no? Se desvía hacia adelante, ¿no? Aquí, acá también igual, y acá se va hacia adelante, igual acá también, igual, está derecho, y a partir de acá se va hacia adelante, un poco, ¿sí? Igual acá también, igual estas imágenes de acá. Ahora, entre un casco sentado de talones y casco topino, ¿qué es más común? También pregunta de examen. Como ven acá, igual, ¿no? Hacen esta línea y a partir de acá se va un poco hacia adelante. Hacen esta línea y va un poco, aunque esta imagen es un poco muy vertical, muy tomada de arriba, esta también es muy tomada de arriba, que se nota de todas maneras que son cascos muy grandes, ¿no? Muy crecidos, muy largos, ¿no? No hay talón, vean acá, nada de talón prácticamente, ¿no? Sentado de talones, ¿no? Entonces, más común es un casco sentado de talones, es el efecto de aplomo más común, ¿no? El casco topino también, pero no tanto, ¿no? Se ve en pocos casos, ¿no? Casco topino. Cascos muy verticales, talones muy verticales, ¿no? En algunos casos excesivamente verticales, aquí, como en este caso acá, está literalmente 90 grados, que es malo también, ¿no? Y son cascos que tienen, repito, mayor a 60 grados, ¿no? Ángulo de aplomo mayor a 60 grados ya es un casco topino, ¿bien? ¿No? Casco topino, ¿no? Igual, si vemos acá esta línea que les he comentado, ¿no? Esta línea acá, aquí, a ver, acá, aparte del topinismo que se nota, aquí vemos que el nudo está totalmente vencido ya, o sea, ya el nudo debería estar un poquito más arriba, pero ¿qué pasa? Que cuando hay caballos que sufren de lesión excesiva del ligamento suspensorio, este ligamento cede, se rompe, ¿no? Hay ruptura, ¿no? Por la edad, por el peso del caballo. Normalmente pasa mucho esto en caballos grandes, ¿no? O sea, excesivamente grandes y muy viejos,
¿no? Que suele y que no suelen tener mucho trabajo, ¿no? De ligamentos, ¿no? Y el nudo se vence, ¿no? O sea, el nudo está muy cerca, también excesivamente cercano al suelo, ¿no? Aquí, por ejemplo, no vean ustedes. Si hacemos esta trayectoria de unir esta línea, ¿no? Acá debería seguir en línea recta, ¿no? Recta, 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 pero a partir de acá se desvía hacia abajo más bien. Igual acá, hacemos esto, no sigue derecho, sino que se dobla hacia abajo, ¿no? Esto ya lo vamos a ver que se nota mucho cuando uno evalúa en estos caballos el eje podofalángico. Bien, perdón. Está todo bien. Bien. Ese es el parámetro más importante, el EPF, ¿no? El eje podofalángico, ¿no? Bien. El eje es, les decía, la unión de estas líneas, de estos puntos centrales, ¿no? El punto central del nudo, está aquí, nudo, punto central de la cuartilla, punto central de la corona, punto central de la suela, ¿no? Uniendo estos puntos debe salir una línea derecha, recta, sin desviaciones, y esta línea tiene que ser paralela a esta línea de acá, a la línea verde, que es la línea paralela al borde dorsal de la pared del casco, y la línea roja, que es la línea paralela al borde caudal del talón. Si estas tres líneas son paralelas, hablamos técnicamente de un aplomo o eje podofalángico normal y de un aplomo correcto, ¿no? Pero en sí, la línea o eje, porque no hablamos de ejes, sino de eje o línea también podofalangiana, es la línea central, esta línea que está al centro. Bien, está de verde esta línea de acá, ¿no? Porque de todas estas líneas, suena un poco paradójico quizás, pero ciertamente es la verdad, ¿no? Siendo el eje podofalángico esta línea de acá, la línea central, de las tres líneas la que podemos evaluar mejor es la línea verde, que es esta línea que antes les explicaba acá, ¿sí? Ahí está la línea verde, ¿no? La línea de la parte que une la parte dorsal de la pared del casco con la línea dorsal de la pared de la zona de la cuartilla. Bien, ahora vemos la relación entre lo que es el ángulo de aplomo y el eje podofalángico, ¿no? El A es el correcto, ¿no? Vamos a tener un aplomo normal y una línea recta, ¿no? Sin desviaciones, ¿no? Ahora, ¿qué vemos acá? Acá vemos que la línea B o la imagen B corresponde a un casco topino. En un casco topino vemos que la línea, si hacemos este ejercicio de unir el punto central del nudo, el punto central de la cuartilla, el punto central del casco o de la corona y el punto central de la suela, vamos a ver que la línea sale desviada, ¿no? Y el término correcto en este caso, como dice acá, es EPF o eje podofalángico desviado hacia adelante o partido hacia adelante. Bien, porque en esta imagen, como sale ahí la línea roja, lo correcto es que la línea fuera desde el recta, ¿no? Así como está aquí en la imagen A, acá también debería ser recta igual también, ¿no? Desde que nace hasta que termina debería ser una línea recta, ¿no? Y lo que ocurre es que esa línea es, o sea, desviada, pero hacia craneal, o sea, hacia adelante. Igual acá, en la letra C, ¿no? Es un casco sentado de talones, en donde vemos que en relación a lo normal o a lo ideal, esta línea está desviada o partida hacia atrás, ¿no? Entonces de acá sacamos como conclusión, concepto, que en el caso de cascos topinos, los cascos topinos tienen o suelen tener un EPF desviado hacia adelante y los cascos sentados de talones suelen tener un EPF desviado hacia atrás, como está en la imagen, ¿no? Ahora, esta imagen también
hace referencia a cómo el ángulo de aplomo interfiere, influye en la trayectoria del miembro locomotor, ¿no? La imagen hace referencia al caminar de un caballo de izquierda a derecha, ¿no? Desde que despega el casco del suelo hasta que el casco aterriza en el suelo. Bien. La letra A dice normal hoof angle, es un ángulo que tiene un casco que tiene un aplomo correcto, ¿no? Un ángulo normal, ¿no? Lo normal es que les decía en la clase pasada, es que desde que el casco despega del suelo y tiene una fase de elevación, una fase de suspensión y una fase de caída, que este casco describa con mucha exactitud o mucha proximidad un arco iris, ¿no? Una figura simétrica, ¿no? De tal manera que la parte superior de esta curvatura está en la parte central de la trayectoria de todo el casco, ¿no? ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa en un casco? Dice acá lower hoof angle, o sea, un ángulo de casco bajo, ¿no? Lower es bajo, ¿no? O sea, un casco sentado de talones, ¿no? Pasa que cuando el casco despega del suelo, la máxima elevación del mismo se logra en la etapa inicial del paso, ¿no? Y a partir de ahí hay una caída abrupta, ¿no? Les simulaba yo como un tobogán, ¿no? Alguien sube un tobogán y a partir de ahí hay una caída bastante manifiesta del miembro locomotor. Bien. Dice acá, raised hoof angle, ¿no? Raised es elevado, ¿no? Un ángulo de casco elevado, un casco topino, ¿no? Cuando hay un casco topino, más bien, cuando el casco despega del suelo, hay una inclinación muy acentuada y a partir de ahí una caída abrupta. Inclinación acentuada hacia adelante y una caída abrupta. Entonces ahí vemos cómo el ángulo de casco, por ejemplo, influye también en el tipo de trayectoria de los miembros, ¿no? Al momento que los caballos están caminando. Bien, aquí vemos las caras articulares, ¿no? Toda articulación tiene una cara articular caudal, una cara articular dorsal, ¿sí? La parte amarilla, ¿no? Acá tenemos la articulación metacarpofalangiana, esta es la articulación interfalángica proximal y esta es la interfalángica distal. Y aquí, en función de lo anterior, está en sí la explicación biofísica de cómo causa o los efectos que causan los defectos de aplomo, ¿no? Aquí la imagen dice el aplomo normal, ¿no? Cuando el aplomo es normal, no hay efectos a nivel de las articulaciones, dice, ¿no? Aquí esta imagen de acá, no hay ningún efecto a nivel articular, ni tampoco efectos importantes a nivel de tendones y ligamentos, ¿no? Cuando se trata de un casco topino, raised hoof angle, ¿no? O casco topino, vemos que hay un estrés articular, acá hay una flecha que se separa, ¿no? Una flecha para allá, otra flecha para acá, igual acá. Hay estrés articular en la zona, o sea, en esta parte de acá, ¿no? En la parte de aquí, en la parte dorsal de las articulaciones mencionadas anteriormente, ¿no? Pero a nivel de los tendones y ligamentos que hay acá también, no hay estrés, o sea, más bien acá las flechas se unen, más bien son tendones que están no estirados, acá no hay un estiramiento de la zona de los tendones, ¿no? Más bien, cuando es un casco sentado de talones, vean, hay estrés articular a nivel, como dice aquí, o sea, hay estiramiento de la articulación aquí y acá, ¿no? En la cara caudal de las articulaciones aquí y aquí y aquí, ¿no? ¿Sí? Pero a nivel de los ligamentos y tendones hay un estiramiento del tendón, tanto aquí como acá, ¿no? Es por eso que les decían antes que la consecuencia más común de un sentado de talones es una tendinitis. Bien, aquí hay otra imagen de acá que hace referencia a algunas lesiones de casco. Clubfoot, un casco muy vertical, es un casco topino, ¿no? Topinismo en inglés se denomina como clubfoot. Aligned es un casco alineado, o sea, un casco con un aplomo normal, correcto.
lo que es long toe, low heel, quiere decir pinzas muy largas, y talón. Eso es un sentado de talones en realidad, ¿no? Talón bajo, ¿no? Un sentado de talones, ¿no? Igual, esto también viene a ser un sentado de talones. Igual acá también un sentado de talones. Esto de acá hace referencia a un casco laminítico. O sea, cuando hay rotación de tercera falange y cuando hay una rotación muy excesiva, ¿no? O sea, cuando hay esto de aquí, ¿no? Ya sea el founder, ¿no? El founder viene a ser la lesión que se conoce con el nombre de linfosura, que es cuando el casco, o perdón, la tercera falange rompe o protuya por la suela, ¿no? Que es cuando ya gira mucho, la rotación de la tercera falange es muy excesiva. Bien, es cuando es una laminitis aguda, y esto es cuando es una laminitis crónica. Bien. Ahora vamos a ver el tema de balance, con eso cerramos, un tema bastante extenso. Qué importante esta imagen de aquí. Este es el trapecio, ¿no? Una conformación de trapecio. De tal manera que cuando hablamos de una conformación correcta a nivel del cuerpo del caballo, que es cuando este trapecio divide al cuerpo del caballo en tres partes iguales, ¿no? Esta parte de aquí, esta parte de acá y esta parte de acá son iguales, ¿no? Es en tres porciones iguales, ¿ya? Les decía también en la clase anterior que el ángulo de la paleta, ¿no? Este ángulo, esta línea de aquí, va a determinar el ángulo de la paleta. Mientras el ángulo sea mucho más pronunciado, mucho más agudo, esto va a favorecer un mayor espacio recorrido al momento que el caballo desplaza, ya sea al paso o al trote, su andar, ¿no? Un ángulo muy cerrado, o perdón, muy abierto de la paleta, va a determinar, o sea, digamos un ángulo mucho mayor de la paleta, ¿sí? Mucho mayor, va a determinar que el paso sea más corto, más bien. En cambio, mientras más agudo, ¿sí? Correcto, sea este ángulo, la trayectoria del paso al momento del paso y sobre todo al momento del trote va a ser mucho mayor. Eso va a hacer favorecer en sí al caballo, tanto para lo que es a nivel de miembro anterior como para lo que es miembro posterior, igualito también, ¿ya? Importante también de estas líneas, la línea más importante es la base del trapecio, la línea que une esta línea base del trapecio une dos puntos de referencia anatómica importantísimos, que es la tuberosidad isquiática y la articulación escapulohumeral. Mientras esta línea sea mucho más larga, ¿no? Va a haber mucho mayor equilibrio a nivel del lomo, y es importante que el lomo, o sea, la cruz del caballo, esté a la misma altura que la zona de la tuberosidad coxal, esté en la misma altura, ¿sí? Correcto. A ver, ¿qué más de esta imagen? A ver, pasamos. Aquí, por ejemplo, en esta imagen, ¿no? Un caballo que está al trote, un caballo al trote. En esta imagen, ¿no? Vemos lo siguiente, ¿no? O sea, al momento que el caballo está trotando, ¿no? Vemos que esta línea de acá, si hacemos un trazo, o si ustedes ponen la regla encima, ¿no? Van a ver que debería estar a la misma altura, pero en realidad esta tuberosidad coxal está un poquito más elevada que la cruz, ¿sí? Pero lo que les decía antes, ¿no? En función del ángulo de la paleta, eso va a favorecer un mayor recorrido o un menor recorrido al momento que el caballo está trotando, ¿no? Al momento que el caballo desplaza el miembro hacia adelante, ¿no? Igualmente hacia atrás también igual. Y eso también va a determinar, a ver, qué tan amplia sea esta línea de aquí, también va a favorecer a que la caída de los otros miembros, o sea, este miembro de aquí y este miembro de acá, den un mayor equilibrio y solidez a la línea del lomo. Bien, correcto. Otro parámetro importante, lo que es balance. Estamos en el tema de balance.
Bien. Esta línea de acá, la línea que va desde la cruz al codo, se denomina circunferencia cardíaca. ¿Ya? Y esta línea roja se denomina también como línea de amplitud del flanco. Amplitud del flanco, ¿no? Siempre lo correcto es que esta línea de aquí sea mucho mayor a esta línea de acá. Bien. Y que esta línea de acá, la línea de la circunferencia cardíaca, sea de la misma longitud que la línea que va desde el codo hasta el suelo, no una caída perpendicular. Esta línea de aquí, la línea blanca y la línea celeste tienen que ser iguales también. Es un parámetro de balance bastante favorable. ¿Sí? Esto es lo mismo que dije antes también, ¿no? O sea, el ángulo, ¿no? Quizás el ángulo que debe ser un poco mayor acá, ¿no? Antiguamente le decía que era 45 grados, ¿no? Porque, o sea, si acá es 45 grados, por ejemplo, lo que también va a tener como consecuencia es que este ángulo del casco también va a ser de 45 grados. Pero es un parámetro un poquito antiguo en realidad, o quizás mal medido también, ¿no? En realidad debería ser un poco mayor, 53, 54, son ángulos un poquito más que se ajustan a la realidad actual, ¿no? Ya, algunas imágenes de caballos bien balanceados, ¿no? Correcto, o sea que tienen la línea de la cruz o el punto de la cruz a la misma altura que la tuberosidad coxal. Por ejemplo acá, el cuello, ¿no? Acá la imagen corresponde a lo que es el cuello, ¿correcto? O sea, la línea inferior del cuello, ¿no? Tiene que ser menor a la línea dorsal, no tienen que ser iguales, siempre un poco mayor la línea dorsal. Es otro también parámetro favorable a lo que es el tema de balance. Bien, esta imagen de acá corresponde al concepto de balance medio lateral, que es cuando en este caso vemos, o sea, la altura del casco, no visto en la vista frontal, desde la parte del talón, esta parte de aquí y esta parte de acá tienen que ser iguales, ¿no? A nivel de la corona, ¿no? O sea, si ubicamos aquí un extremo de la corona y acá otro extremo de la corona, esta línea tiene que ir a la misma altura, ¿no? Y eso nos determina un favorable balance, decía, balance medio lateral. Bien. Un momento. Ok. Ok. Sí, hemos dicho esto. Correcto, sí. Okay. Correcto, eso ya lo hemos dicho. Bien, bien, bien. Bien, ok. Este es el famoso, recordaba, el punto de Duquet. El punto de Duquet en sí viene a ser una zona que corresponde al centro del casco. Este centro del casco, ¿cómo se determina? No es un centro, digamos, colocado de forma subjetiva. Normalmente este punto de Duquet o centro del casco o punto central del casco también se denomina, se ubica en una vista de la superficie solar del casco, debajo, un poco unos centímetros por detrás o hacia caudal de lo que es el ápex o vértice de la ranilla, ¿no? Pero se determina por este cruce, ¿no? O sea, uno lo que hace es cruzar, uno revisa el casco y tiene que determinar, ¿no?
O sea, la parte más caudal del talón, del casco, de la pared del casco, que es el talón, acá tenemos el talón y la parte del talón, la parte más caudal. Y a partir de ahí tiene que cruzar líneas hasta que llegue hasta ese punto y hasta este punto. ¿Hasta qué punto? Hasta el punto que determine los extremos de las pinzas, ¿no? Toda esa zona de acá se denomina pinzas o lumbres. Pinzas o lumbres, ¿no? Entonces, las pinzas va desde acá hasta acá. ¿Está bien? Entonces, este extremo de esta pinza llega hasta el extremo del talón. El extremo de esta pinza, de toda esta área, ¿no? Llega hasta el extremo del talón del otro lado, ¿no? Entonces, y se forma una intersección. Esta intersección viene a ser el punto de Duquet o centro del casco. Es un parámetro también importante para lo que es el concepto de balance del casco, ¿no? Aunque normalmente en realidad más común que este parámetro es este balance de acá, el parámetro del balance medio lateral. Bien, correcto. Entonces, con eso hemos complementado, ¿no? Quizás a modo muy extenso, quizás, o que ciertamente he tratado de ser un poco lo más sintético posible, ¿no? El tema de aplomo y balance es un tema bastante amplio, ciertamente. Bien, a ver, como les dije la clase pasada también, este tema y el tema de la primera clase no van a ser los únicos temas desde la parte teórica, ¿no? Como en estas últimas semanas me he enfocado en que ustedes repitan y practiquen los temas que van a ser objetos de evaluación en la quinta semana esta que estoy con ustedes, ¿no? Que en esa parte, ¿no? Yo siempre les he indicado que lo que yo les voy a evaluar son temas que son propios del ejercicio profesional, ¿no? O sea, que hacemos en la práctica, ¿no? Voy a enfocarme en esa parte, ¿no? Pero eso no quiere decir que el contenido teórico tiene que ser un poco dejado un poco aparte, ¿no? De lado, ¿no? Y también les comenté también en la segunda clase, perdón, que algún material teórico o alguna otra parte teórica, ¿no? de la parte de sanidad de equinos la voy a editar por este medio. Entonces, por este medio seguramente voy a compartirles otro material o algunas dos presentaciones más con respecto a algunas enfermedades de caballos, no tanto respiratorias, cardíacas o sobre todo principalmente a nivel del miembro locomotor también, ya, así que por favor revisen con frecuencia su correo, no, porque por este medio les van a llegar este tipo de informaciones, ya que al final todas estas informaciones teóricas van a ser objeto de evaluación en la parte en la evaluación final del curso, no, que se toma ya en la semana de exámenes. Ok, entonces espero que este material les sea de provecho, revísenlo, consúltenlo, no saquen conclusiones del video que están revisando y si es posible sean más sintéticos, ¿no? Si no me ha sido posible ser sintético a mí, ¿no? Seguramente la extensión del video es bastante amplia, sean sintéticos ustedes también quizás, ¿no? O sea, a partir del video saquen ustedes sus propias conclusiones. Bien, correcto, ahí quedamos.